aquí. Muy bien, este es un nuevo anuncio. Bienvenidos, hermanos. Gracias por sintonizar a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas. Y los días viernes estamos estudiando el libro de Apocalipsis, así que vamos avanzando poco a poco. Ahorita estamos en el capítulo 6, ya lo acabamos, pero queremos enfocarnos en el primer caballo del Apocalipsis, que es el caballo blanco, es la venida del anticristo. Y queremos hacer un paréntesis para enfocarnos un poquito en dar detalles de sus características, sus nombres, como la palabra nos lo presenta, para estar apercibidos, ¿no? Del cumplimiento, ¿no? Obviamente, un 90% de los creyentes creemos que el Señor va a llevar a su iglesia antes de que se, se desarrolle o empiece los 7 años de la gran tribulación, los últimos años de la humanidad como gobierno, ¿no? Se acaba y empezará el reino milenial del Señor. Así que de alguna manera no nos afecta en el sentido de tener temor, de tener desconfianza, de decir, oh, será este, será el otro. Lo importante, como decía un predicador, no es buscar al anticristo, sino esperar a Cristo, ¿no? O sea, hay gente que dice, será este, será el otro, este es el anticristo o el otro es el anticristo, pero la verdad es que el creyente dice que tiene que poner los ojos eh, en el autor y consumador de su fe, ese es Cristo Jesús. O sea, nosotros esperamos de los cielos a nuestro Redentor y no estamos esperando al, al que va en contra del al anticristo, ¿verdad? Así que voy a compartir con ustedes la pantalla y lo que vamos a hacer es, vamos a leer varios versículos que tienen que ver con el anticristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, para este, subtraer, ¿verdad? Sacar las enseñanzas que esos versículos particulares tienen que darnos, ¿verdad? Así que primeramente vamos a orar ahora junto con ustedes y pedirle al Señor que se glorifique. Amén. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia, deseando, Señor, encajar en tu voluntad. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a la verdad, Señor, y nos guarda del mal. Señor, pedimos que tú nos des iluminación para entender tu palabra, Señor, y este misterio que fue revelado, Señor, a través de tus escrituras, Señor, sea claro para tus hijos, Señor, y que siempre estemos velando, Señor, buscando servirte, honrarte, sabiendo que nuestro encuentro se acerca, que estaremos pronto contigo, Señor. Am, Vemos en el mundo lo que se está dando, Señor, y se cumple tu palabra. Gracias porque tú eres verdad, eres fiel y verdadero. Te honramos y amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, en realidad estamos retrocediendo para ver lo del el caballo blanco, que es la aparición del anticristo. Y dice Juan que él vio cuando el Cordero, o sea, nuestro Señor Jesús, abrió uno de los sellos. Al Señor se le dio el privilegio, Él es el único que pudo abrir los sellos, o sea, abrir y desencadenar el, sería los juicios que vienen a la tierra, ¿verdad? Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, eran 7, ¿verdad? El primero dice, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, ¿verdad? En el capítulo al final
casi al final del libro de Apocalipsis se nos va a describir a otro caballo blanco, pero nos dice que el que lo monta, ¿verdad? Es el alfa y el omega, ¿verdad? Y tiene en su muslo escrito el nombre, ¿verdad? Que es el Señor Jesús. Entonces, son dos caballos diferentes, los dos son blancos, pero encabeza la, la muerte, ¿verdad? La guerra, el hambre, la destrucción, ¿verdad? En cambio, el Señor, cuando Él viene, sí viene a destruir a sus enemigos, pero viene a establecer un reino de paz, un reino de justicia. Así que esas son las diferencias entre estos dos jinetes, ¿verdad? El jinete blanco del capítulo 19 y el jinete blanco del capítulo 6, que es el anticristo. Vamos a ver algunas características del anticristo. Primero nos dice las escrituras que él va a negar a Jesús. ¿Y de qué manera? Pues el apóstol Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, escribió otros tres libros, cuatro, Juan, el Evangelio y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Así que él en el capítulo 2, versículo 18 al 24 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? El versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Noten aquí, la unción es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu de Jesús, o sea, es el Espíritu de Cristo el que tenemos nosotros cuando vemos al Señor Jesús como el Cristo, como el Señor de nuestras vidas, recibimos ese regalo, ¿verdad? Y dice Juan, ustedes tienen esta, la unción es como es este nombramiento, tal vez cuando ungían a alguien era para separarlo, para un oficio, ya sea rey, sacerdote o profeta, ¿verdad? Y el Señor nos está diciendo, ustedes también han sido bautizados, han sido perfumados con la presencia del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En esta porción, si analizamos rápidamente y detenidamente, desde el versículo 20 al 23 se nos nombra a los tres seres que componen la divinidad. La unción del Santo, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Dice, y el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Ahora tenemos que entender la palabra anti. Anti puede significar en contra de, ¿verdad? Por ejemplo, decimos nosotros, nuestro cuerpo forma anticuerpos, ¿verdad? Son células en contra de alguna infección, ¿verdad? O sea, atacan a la infección. Entonces, anti puede ser significar contra, anti, pero también en el contexto cuando usa la palabra anticristo, esa palabra anti puede significar también en lugar de. Hay personas que ponen otras cosas en lugar de Jesús. Puede ser una religión, puede ser una iglesia, puede ser una persona, puede ser uno mismo. Hay gente que dice, yo no necesito de Jesús, yo estoy bien, yo llegaré al cielo como pueda, porque tienen ese orgullo espiritual pensando que
Dios Padre puede aceptar a cualquier persona, cuando el Evangelio, la palabra de Dios nos dice que el Señor es santo, es perfecto y no puede aceptar nada que no sea perfecto. Por eso el único que acepta es a su Hijo, que es perfecto en todos sus caminos, ¿verdad? Y es teniendo la perfección, la justicia de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. El Padre ve al Hijo, nos acepta a nosotros en el nombre de Jesús. En Cristo tenemos nosotros perdón de pecados, pero vemos aquí que el anticristo, el que está en lugar del Señor, niega, niega que Jesús es el único medio de salvación. Niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El ungido, el escogido por Dios. Y hablamos del ungimiento, ¿no? Es esa ceremonia donde se escoge a alguien para ser rey, sacerdote o profeta. Y el Señor Jesús fue escogido por el Padre para ser el Cristo, para ser el Rey de Reyes, el sumo sacerdote, el único intercesor, y para ser la palabra de Dios, la palabra viviente que nos trae la verdad del Padre. Entonces el anticristo lo que va a hacer es ponerse en lugar de negar al Señor, es decir, él no es el único camino, Él no es el único Salvador, Él no es el único que tiene la verdad, él no es el único que puede interceder por ti. Aquí estoy yo, o aquí está esto, aquí está el otro. Va a negar que Jesús es el Cristo. Y Juan nos dice, ya hay muchos anticristos que salieron del grupo de la, uh, del cristianismo, ¿verdad? Pero que han puesto, son anticristos en su manera de predicar. Así que, ¿cuál es la primera característica del anticristo? Y no en orden, simple y llanamente por lo que vamos sacando, extrayendo de estos versículos, ¿no? De que es un mentiroso, va a negar a Jesús y va a ponerse él o cualquier otra cosa como en lugar del Salvador. O sea, él se pone como Salvador. Juan mismo nos dice en el capítulo 4, en la primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 5, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, hay un espíritu maligno que está en el mundo, que es el espíritu del anticristo, que es negar que Jesús, el verbo, ha venido en carne. O sea, ¿qué necesidad habría de confirmar que Jesús es hombre si sabemos que él existió, sabemos que él nació en Belén de María, ¿verdad? Si no creyésemos que él es Dios viniendo al mundo. Por eso él está diciendo, ¿no? Uh, si creemos que Él es Dios, que ha sido encarnado, porque si negamos que ha sido encarnado, que ha venido en carne, tenemos ese espíritu del anticristo, ¿no? De poner a otros salvadores, de negar el plan de Dios, negar el amor de Dios, porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que aquí, aunque pareciera que se está hablando de una confirmación de la humanidad de Jesús, en realidad el punto es de que nadie iba a negar que él era humano, él existió. El punto era aceptar que era Dios encarnado. Aunque hubo esas dos tendencias a principio de siglo, ¿verdad? De que decir Jesús no es Dios y también que Jesús no era hombre, que era como una aparición, como un fantasma. Pero esas corrientes siguen. A veces
todavía en nuestros tiempos, ¿no? Escuchamos gente que no cree que Jesús es Dios o que creen que Jesús era un espíritu, ¿verdad? Y eso viene del anticristo. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene, hablando del el anticristo, el principal, el supremo de todos, ¿verdad? Hay muchos anticristos, pero hay uno que es el máximo, ¿verdad? Él viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué está en el mundo? El espíritu de él, ¿verdad? Ese espíritu maligno que niega que Jesús es Dios, que niega que Jesús es el Cristo, que niega que Jesús es el único medio de salvación. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, va a haber hay siempre una guerra espiritual entre el Espíritu Santo y el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo, ¿verdad? El que tiene el espíritu de Dios percibe por la gracia de Dios la mentira, ¿no? Se da cuenta porque tiene la verdad. Puede discernir, son dones que da el Espíritu Santo, ¿verdad? A sus hijos, ¿no? El Señor los da estos regalos, pero uno tiene que ejercitar. Por eso decía, Pablo le decía a Timoteo, no descuides, ¿verdad? El don que hay en ti, porque esos dones pueden estar apagados, no están ¿cómo se dice? Cuando afinados, ¿verdad? Cuando uno tiene un instrumento, ¿verdad? Si no lo toca en mucho tiempo o tiene que estar constantemente usándolo para tener la habilidad de usarlo en cualquier momento, ¿no? Y aunque el espíritu puede dar ese privilegio, ¿no? Si la persona no está leyendo la palabra, si la persona no está escuchando el plan del Señor, hay cosas que le pasarán por desapercibido, ni cuenta se da, o sea, no tiene ese discernimiento porque no tiene afinado el oído a, a- a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso dice, no le creas, analiza, no creas a todo espíritu, pruébalo, analízalo con las escrituras. ¿Es esto verdad lo que me está diciendo esta persona? Porque en los últimos tiempos habrá mucho espíritu de engaño, muchos demonios, espíritus, doctrinas de demonios, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Mentiras, mentiras, mentiras por todos lados, en la televisión, en los periódicos, en los medios sociales, en los letreros. La gente son espíritus demoníacos que están en acción, eh, poniendo la idea anticristo, anti Jesús, ¿verdad? Anti verdad de Dios, ¿verdad? Y uno dice, Juan nos dice, el apóstol, ustedes están equipados, tienen al Espíritu Santo, no, nosotros ya hemos vencido, es un hecho. Por la gracia de Cristo Jesús en nosotros, vencimos al mundo, el Señor nos va a llevar, pero el mundo escucha la mentira, dice, porque ellos son del mundo y el mundo los oye. Así que una de las características del anticristo va a ser mentiroso, va a engañar al mundo ah, diciéndoles mentiras acerca de Jesús, negará al Cristo. También él es engañador. Dice la palabra del Señor en segunda de Juan 7, el 8, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Jesús el Cristo, ¿verdad? O sea, no es que es un nombre y apellido Jesucristo. Jesús el Mesías, Jesús el escogido, ¿verdad? Jesús el Rey, se puede decir Jesús el sumo sacerdote, Jesús el profeta de Dios vino en carne, ¿verdad? Se encarnó Dios con nosotros. Dice, quien esto hace es el engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, ¿verdad? Hay hermanos que por falta
de permanencia en la palabra, ¿no? Se dejan engañar, se dejan confundir, ¿verdad? Y pierden, dice aquí, el galardón completo. O sea, pueda que reciban algo, pero no todo lo que el Señor tenía preparado para uno, ¿verdad? Así que la importancia, ¿no? De estar con la armadura del Señor para resistir estos dardos del maligno, ¿verdad? Mentiras, engaños, falsedades, ¿verdad? Y dice, si nos ponemos la armadura, después de haber pasado el día malo, estar firmes en el Señor, ¿verdad? Sí, porque Él va a tratar de engañar. Lamentablemente, las iglesias no de corriente eh, principal, ¿verdad? Denominacionalmente hablando, ¿verdad? Están tan comprometidas con el mundo, han sido engañadas, han sido contaminadas por este espíritu del anticristo, ¿verdad? No, ya no predican la verdad de Cristo, sino la verdad que el mundo quiera aceptar. También el anticristo nos dice, y vamos a enfocarnos aquí en el libro de Daniel. Yo sé que el tiempo se va rápido, posiblemente tengamos que dividir esta parte del Antiguo Testamento y las descripciones del anticristo encontradas en el libro de Daniel en un par de clases, ¿verdad? Pero Daniel el profeta nos habla del anticristo siendo un conquistador mundial antisemítico. Va a ser alguien que se levanta y al poco tiempo va a mostrar sus colores verdaderos y va a perseguir al pueblo de Israel. Vamos a ver esto empezando en Daniel 7, del 7 al 28. Las lecturas van a ser largas y he querido hacerlo así para leer lo que Dios nos dice. No quiero contribuir mucho con mis ideas o con mis opiniones, sino que leamos, pongamos atención a lo que Dios nos ha advertido, lo que Dios ha anunciado. Estamos hablando de miles de años atrás. Y la exactitud y la perfección con la que muchas de las profecías se cumplieron, todas, mejor dicho. No, digo muchas porque falta la de la última semana, que es la que es de nuestros tiempos, pero nosotros tenemos el privilegio de que estamos viendo estas profecías desde el lado del cumplimiento, ya han pasado. La gran mayoría de ellas ya se cumplieron. Para Daniel eran futuro, para nosotros la gran mayoría son pasado y podemos decir, wow, se cumplieron al pie de la letra, ¿verdad? Y hablando en cuanto a gobiernos, hablando en cuanto a reinos y las guerras, el Señor las describe al pie de la letra. Así que vamos a ver Daniel 7, del 7 en adelante. Dice Daniel, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Okay, vamos despacito porque el mismo Daniel nos va a explicar qué significa todo esto, estos simbolismos de las bestias y de los cuernos. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos de esta bestia que tiene dientes de hierro y que todo se comía y aplastaba con sus pies, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten que Daniel está viendo lo mismo que Juan nos va a explicar en el Apocalipsis, ¿verdad? Él lo ve
¿cuánto sería? Daniel está como eh, 1000 años antes o entre 700 años antes del Señor Jesús. O sea, él está viendo lo mismo que Juan va a ver, pero Daniel nos da un panorama completo desde que sale esta bestia hasta que viene el Señor Jesús, que es el anciano de días, y impone su reino. O sea, nos dice en estos versículos, desde la venida del anticristo hasta el final. Nos narra en pocas palabras varios años y que el Señor viene a juzgar, o sea, la segunda venida de Cristo, cuando los libros son abiertos y se juzga a los que no son salvos, ¿verdad? Esto nos dice Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Dice Juan, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, regresa a hablar de ese cuerno que salió entre los tres cuernos que tenía esta bestia, ¿no? Ya retrocede en el tiempo, se va a enfocar en el anticristo. Dice, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Acuérdense, en el capítulo 5, el Señor es el que se acerca al anciano de días y toma los sellos y en el capítulo 6 los empieza a abrir. Dice el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, él aquí prácticamente está viendo cuando el Señor Jesús se acerca a Dios Padre y recibe el derecho de abrir los juicios, ¿verdad? Y habla del reino que va a traer el Señor Jesús, un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron, porque para él está viendo los días del fin, él ve ya el fin, él ve el establecimiento del reino milenial, o sea, está recibiendo toda esta información visual, ¿no? Y era asombroso, ¿no? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Dice, estas cuatro grandes bestias, nosotros nomás hablamos de una, la última. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así que entendemos que cuando se habla de bestias, está hablando de reinos, ¿verdad? De gobiernos. Dice el versículo 18, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ya nos habla del reino del Señor Jesús, el reino milenial. Entonces dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, o sea, todo lo pisaba, todo lo destruía. Ah, tenía gran poder, ¿verdad? Dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí cuando Daniel hace referencia a los santos, a lo mismo que en el Apocalipsis, cuando desde el capítulo 6 que se habla de los santos, son otra categoría de creyentes que son los santos que van a estar durante la gran tribulación. Los judíos
convertidos, los judíos sobrevivientes y aquellos que no sobrevivan, que sean decapitados por no seguir las órdenes del anticristo. Ellos son los santos a los que Daniel se refiere. No es la iglesia de Cristo. Está hablando del tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo que Israel va a sufrir otro holocausto, pero que solamente sobrevivirán, solamente quedará un remanente de 1/3. Estamos hablando de varios millones de judíos que van a morir otra vez durante el gobierno del anticristo, ¿verdad? Y Daniel se refiere a estos santos. Dice que este cuerno que sale de entre los 10, va a salir este cuernito, ¿verdad? Y va a tumbar a 3. Este cuerno, dice el versículo 21, hacía guerra contra los santos y los vencía. De ahí viene la referencia de nuestro hermano Amir Sarfati, que él es judío creyente, ¿verdad? Y él dice acerca de Israel, ¿no? Que Israel pierde su autonomía y va a perder su soberanía como nación cuando venga el anticristo. Y estamos viendo poquito a poquito el avance, cómo va perdiendo el orgullo nacional, especialmente con la salida de Netanyahu que se dará en los próximos 10 días, que siempre ha defendido la eh, soberanía de Israel. Entonces entra un reemplazo, un presidente, más bien va a ser un gobierno. Eso va a ser, se unieron todas las fuerzas anti-Netanyahu para formar un gobierno de izquierda, un gobierno liberal. Y no es de admirarnos que por ahí vaya a salir alguien que haga un tratado con los países vecinos de Israel. Tenemos que poner nuestros ojos en Israel. Ellos son los que ahorita nos están dando, y siempre, ¿verdad? Es el reloj de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 22 que este cuerno, que así se lo llama también al anticristo, el cuerno con ojos de hombre, este cuerno va a hacer guerra contra los judíos, contra los santos, los creyentes en Cristo Jesús durante la gran tribulación, y los va a vencer. Versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, el reino milenial del Señor. El Señor va a establecer, a designar posiciones de autoridad a, al pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros estamos presentes también, estaremos con el Señor, reinando con Él, pero somos nosotros tendremos cuerpos glorificados, seremos diferentes a la gente que sobreviva la gran tribulación. Dice el versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, este gobierno es un gobierno mundial, o sea, va a tener el control de todas las otras naciones, de los otros gobiernos, los va a devorar, se los va a comer, ya no van a existir, todo el mundo va a ser leal, va a seguir, va a orgullosamente ser parte de este nuevo reino, ¿verdad? La última bestia que ve Daniel. Dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, primero salen 10 de este gobierno. Posiblemente ahí está el engaño y la mentira sutil del anticristo, ¿verdad? Que deja que el mundo crea que está en control, ¿verdad? Que son 10 los que manejan, que controlan, pero poco tiempo después van a tumbar a 3 y ahí es que ese cuerno sale como líder, ¿verdad? Dice,
aquí está, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 derribará. O sea que el anticristo va a tumbar a 3 y hablará palabras contra el Altísimo. Cuando estaba leyendo eso estaba pensando, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? De que había 3 naciones que se declaraban nacionalistas en contra del globalismo, ¿no? Y era Estados Unidos con el presidente Trump, era Netanyahu en Israel y Boris Johnson en Inglaterra, ¿verdad? Entonces tenemos, y pensar que 2 fueron tumbados, por lo menos Netanyahu en los próximos días va a ser tumbado si acaso, ¿no? Pensar que si se levantan 10 líderes, ¿verdad? Y donde había como incluidos, es una, ¿cómo se llama eso? Una suposición, tal vez una teoría, ¿verdad? No, no, nada dogmático, ¿no? Pero tendrán que ser personajes que se sienten que están y, dirigiendo, que están gobernando, pero van a ser tumbados por uno que salga, ¿verdad? Porque dice que este cuerno va a derribar a esos 3 reyes, ¿verdad? Y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, este líder, que la palabra lo pone como cuerno, tendrá la característica de que se va a identificar abiertamente en contra de Dios, abiertamente en contra de la verdad de Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, al pueblo redimido dentro del pueblo de Israel, los va a matar, sí, va a ganarles. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 1, 2 años y medio, o sea, en total 3 años y medio. La idea es de que al principio de los 7 años, cuando van saliendo estos caballos, parece que es la formación de este reino, pero no es hasta la mitad que se identifica él contra los judíos y empieza esta, esta guerra en contra de ellos, esta persecución. Y dice que va a hablar en contra de Dios y que pensará cambiar los tiempos y la ley. Muchos interpretan esto de los tiempos. Algunos dicen que nuestro calendario lleva el uso del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Aunque va como 2 años, bueno, lo conocemos como antes y después de Cristo, el tiempo, ¿verdad? Los calendarios es desde el nacimiento de Jesús o unos años antes. Jesús marca la diferencia entre el, el pasado y el presente, ¿no? Antes y después de Cristo, pero dicen que él va a querer cambiar eso, que va a querer empezar el calendario en cero, ¿no? Empezando en él, que como que los tiempos empiezan en... Cuando vino lo del COVID, me llamó mucho la atención que el año pasado, obviamente, el 2020, uh, cuando nos acercábamos al 21, mucha gente comentaba, el 2020 no contó, el 2020 no se sintió, ¿por qué no empezamos de nuevo o cambiamos el calendario? Y sonaba como algo razonable, ¿no? Decir, sí, nos han estafado el tiempo, ¿no? Empecémoslo. Y me hizo pensar en eso, ¿no? Que qué tan fácil es para la humanidad si se le presenta de una manera sutil o un poquito atractivo, lo acepta, decir está bien, cambiemos los tiempos, cambiemos, pero para el judío esto es muy importante porque ellos por los tiempos llevan sus fiestas dadas por Dios, llevan la conmemoración del plan de Dios, los sacrificios, ¿verdad? Y cambiar esto para ellos, y como dice aquí la ley, cambiar
lo establecido por Dios en cuanto a Israel es la otra interpretación, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los gentiles, sino solo eh, tiene que ver con Israel, dicen otros. Y suena como que eso es más aceptable, porque todo esto tiene que ver el trato de Dios con Israel, que ha rechazado a Jesús. Y durante la gran tribulación van a abrir los ojos y van a entender que Jesús verdaderamente era el Mesías esperado, ¿verdad? Entonces, pareciera que los primeros 3 años y medio va a ser más bien como de eh, organización para este reino, pero empezando la segunda parte de los 3 años y medio es cuando empieza la persecución, es cuando él habla en contra de Dios, es cuando él quiere cambiar todo, quitarles la ley, quitarles el templo, ¿verdad? Y aquí Daniel ya ve el futuro, después de los 3 años y medio, la segunda venida del Señor, dice, pero se sentará el juez, nuestro Señor Jesús, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, después de esos 7 años, últimos 7 años de gobierno humano, como se lo conoce, el pueblo de Israel será restablecido, pero con el rey y el juez verdadero que es nuestro Señor Jesús. Dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, él está viendo la persecución de sus hermanos como pueblo, él está viendo el fin del mundo prácticamente, y prácticamente casi se desmaya, ¿verdad? Se queda pálido, pero se guarda estas revelaciones en su corazón, y esta es una de las primeras, ¿verdad? Así que podemos decir y regresar y decir aquí en este también, bueno, más bien acá más adelante, porque vamos a ver también los nombres del anticristo. Quiero aumentar aquí el cuerno. Podemos decirle el cuerno de acuerdo a Daniel capítulo 7, que es donde lo que leímos hoy, capítulo 7, desde el 7 al 28 se lo denomina al anticristo como el cuerno, con ojos de hombre. Así que ahí vamos a dejar la lectura. Si quieren ustedes avanzar en el capítulo 8 de Daniel, también se explica un poquito más del anticristo, y el capítulo 9 nos habla de estos otros títulos que él tiene, que se lo conoce como el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. O sea, características de maldad, de mentira, de destrucción. A Daniel 8 se lo va a denominar como el destructor. Así que esos son las características y los nombres, ¿verdad? Que vamos a repartir esta clase en dos para entender un poquito cómo va a surgir, lo que va a ser, ¿verdad? Va a impresionar, ¿verdad? Pero tenemos que estar atentos a estos 10 líderes que van a salir ah, y tumbar a 3, ¿verdad? Obviamente, ah, muchos creen que todo esto se va a dar tan pronto uno sea sacado de aquí y que no nos va a tocar ver, ¿verdad? Pero podemos discernir que se están dando muchas cosas que nunca se había dado. Algo que muy interesante que dice los pastores que hablan de las profecías bíblicas, que esta es la única vez en estos últimos 2000 años, es la única vez en que la iglesia e Israel existen al mismo tiempo. Muchas de las profecías tienen que ver con Israel estando en su tierra, y hace 2000 años, o por los últimos 2000 años, no había Israel, había iglesia, pero no había
Israel como gobierno hasta 1948 se formó otra vez. Y desde 1948, estas profecías de Israel como nación en cualquier momento se podían dar. Pero el Señor ha dado tiempo suplementario desde 1948, ya estamos en 2021. Israel celebró mayo 14, recién, hace un par de semanas, celebró sus 73 años de existencia. Los últimos 73 años, en cualquier momento, el Señor pudo ah, dar rienda suelta a estas profecías de que se construya el templo, de que se levante alguien que haga un pacto con Israel, pero sigue dando oportunidad. Ah, si Juan decía que estamos en el último tiempo, en otra parte dice ya estamos en la última hora, yo digo ya estamos en el último minuto, así que es tiempo de estar a cuentas con el Señor, de venir y estar listo porque el Señor viene por su iglesia, viene por los suyos, que componemos tanto judíos como gentiles el cuerpo de Cristo en esta sección de lo que el Señor llama su novia, ¿verdad? La iglesia del Señor. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias porque tú has revelado en tu palabra, como dice ella misma, tú revelas el fin desde el principio para que creamos que tú eres Dios. Ah, todo el futuro está revelado, Señor, está en nosotros el descubrirlo, el estudiarlo, el eh, analizarlo, Señor, dejar que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, pero te damos gracias porque tú no eres un Dios de cosas ocultas, Señor, sino que nos das la revelación necesaria para entender tu plan de salvación, entender tu gracia, entender tu poder, entender tu sabiduría. Señor, rogamos que, Señor, toques corazones, que levantes los velos de engaño en las personas que están lejos todavía, Señor, que los atraigas con tu palabra, Señor, y les dé la oportunidad de venir a Jesús, venir a la vida, venir al camino, venir a la verdad, Señor. Sabemos que tú no quieres que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, Señor, que reconozcan que Jesús es el creador, es el dueño, el sustentador, es el Mesías, es el Rey de Reyes que pronto viene, Señor. Pedimos por cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual la has mandado, Señor, y que haya fruto de arrepentimiento, frutos de labios que confiesen tu nombre, frutos de, Señor, de vida eterna, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.